camino de la zapatería a comprarme una chancla para mí. Y me paro muy tranquilo a ver un escaparate y se me pone al lado una vieja con un rohete. Yo no conozco a tu madre ni a tu madre, pero a tu tío sí. Seguro que es familia mía. Y me preguntaba otra vez: ¿y tú de quién eres? De Marujita. ¿Y tú de quién eres? De Josefita, le dije yo a la vieja. ¿Y tú de quién eres? De Marujita, otra vez te lo estoy diciendo. ¿Y tú de quién eres? De Miguelina, la que le tocaba prima hermana, a la que se casó de penalti con un hijo, el que vendía cupones en la esquina San Cristanes. ¿Y tú de quién eres? De Marujita. ¿Y tú de quién eres? De Josefita, le dije yo a la vieja. ¿Y tú de quién eres? ¿Conoce usted por casualidad a Rafaela? ¿Y tú de quién eres? De Miguelina, si yo era huérfano. Me estaba poniendo un poco nervioso con esta vieja tan pesada y me tomé un dólar ya cada vez que me preguntaba: ¿y tú de quién eres? De Marujita, le repetía una y otra vez. ¿Y tú de quién eres? De Josefita, le dije a ella. ¿Y tú de quién eres? De Marujita, por favor, y entérese usted. Y yo le dije que yo era un niño huérfano, pues recogido por una familia muy buena que me había criado un poquito más para allá de Tribuna. ¿Tú de quién eres? De Marujita, me duele la boca de decirlo. ¿Y tú de quién eres? Y yo ya no sé ni de qué soy. Como me dé por pegarle se va a enterar. ¿Y tú de quién eres? Ni va a comprar zapatos, ni va a comprar nada.